Saludos, ¿qué tal están? La ley de leyes, la Constitución española, ha cumplido nada más y nada menos que 45 años. 4 décadas y media acompañándonos a todos y a todas, a cada uno de los españoles. Nació como un texto de consenso, símbolo de igualdad y libertad, y colocó además los cimientos para construir la España que somos hoy, un país moderno, diverso y plural. Pero hay quienes quieren abrir el debate de su reforma en algunos aspectos. Pero ¿en qué términos? La Carta Magna a debate hoy en Calle Ancha. Con un amplio abanico de asistentes procedentes de todos los ámbitos, solemne acto institucional en la subdelegación del Gobierno de Albacete esta semana para celebrar la vigencia de nuestra Carta Magna. Se pone en valor el trabajo y esfuerzo de los padres constituyentes. En la actualidad, evidentemente, la Constitución tiene una importancia mucho más allá. Está siendo muy utilizada y muy mal usada, digamos, porque no se nos puede olvidar que gracias a la Constitución somos el país que somos y llevamos muchos años disfrutando de una prosperidad y una libertad que hace 45 años para nosotros era impensable. Hace 45 años, el 6 de diciembre de 1978, la Constitución nació como un símbolo de igualdad y libertad y colocó los cimientos para construir la España que somos hoy, un país moderno, diverso y plural. Aquellos que ya han renunciado a romperla porque saben que no se rompe, aquellos que saben que la Constitución tiene una facilidad y una flexibilidad que permite que incluso los principales adversarios de la misma estén dentro y haciendo vida pública, aquellos aspiran a retorcerla. Probablemente es la amenaza más grave que hoy tiene la Constitución. Con motivo del 45 aniversario de la promulgación de la Constitución española, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha impulsado una campaña compuesta de un spot publicitario y una edición ilustrada de la Constitución para acercar el texto a los más jóvenes. Bueno, pues como ven, noche constitucional en Calle Ancha, y lo primero siempre presentarles quienes nos acompañan esta noche en plato. Tenemos a Pepe Reina, expresidente de la FABA. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También con mucho gusto recuperamos al que era un habitual y bueno, pues ahora por tus tareas docentes, bueno, no puedes asistir tanto, pero... Problemas laborales. Exacto, sí. Pero aprovechando el puente, pues aquí te tenemos. Aquí Marto Ejido, periodista y profesor universitario. Bienvenido de nuevo. Buenas noches. También por este lado del plato, Jesús Corella, es afiliado de Vox. Buenas noches. Buenas noches. Y también un habitual y más para estos menesteres, Andrés López, abogado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, con un titular abierto, ¿no? ¿En qué momento constitucional estamos? Porque, bueno, son muchísimos los titulares a lo largo y ancho de esta semana. Feijóo decía que era uno de los peores momentos en cuanto a la salubridad, ¿no?, democrática, constitucional del país. No sé si es la visión, esto es corarse mucho. Bueno, pues Pepe, un primer titular. ¿En qué momento constitucional estamos? Bueno, antes fuera de cámara comentábamos que la Constitución, la vigente, antes de su aprobación definitiva, tuvo una cantidad de condicionantes secretos, una cantidad de negociaciones de primer nivel entre todos los partidos políticos que en ese momento había, y lo que mostró, después de un trabajo intenso de diferentes los llamados 7 padres de la patria, junto con las aprobaciones correspondientes de cada partido, tenía una cantidad de secretismo y una cantidad de cuestiones internas, pero que a pesar de eso, al cabo del tiempo, yo creo que la generosidad de todos los grupos políticos que había en ese momento permitieron que España disfrutase de la Constitución que tenemos en este momento. Recordemos que se ha modificado solamente 2 veces por temas, bueno, que aparentemente ahora podrían ser perfectamente válidos igual. Esta mañana estaba escuchando que sería casi inmediato la necesidad de adaptar la Constitución a términos como el tema de la discapacidad, ¿no? Bueno, yo creo que en estos momentos el problema que tenemos para configurar una modificación de la Constitución es que la tensión política existente, yo veo casi inviable que haya la suficiente generosidad por parte de los partidos políticos que de alguna manera constituyen la mayoría parlamentaria, PP y Partido Socialista, o Partido Socialista y PP, da igual, para poder llegar a acuerdos que entendemos
que pueden ser necesarios. Este es uno de ellos, pero yo creo que hay algún otro que quizás debería tener en cuenta para poder desarrollar modificar algunos aspectos constitucionales, pero insisto, la desventaja que tenemos en estos momentos es que el nivel político existente exigiría una mayor generosidad por todos los grupos políticos y en particular por todos, y yo no veo que el momento sea el adecuado, pese a que la necesidad de la reforma constitucional parece imprescindible. Ajá, Marto. Bueno, pues esta es una constitución que hace 45 años fue muy buena constitución. Si comparásemos ahora mismo esta constitución con un coche, pues sigue teniendo muy buen motor, tiene muy bien, pero le hace falta pues unos retoques. Habrá que cambiarle la tapicería, hay que darle chapa y pintura, porque todavía pues ha tenido muchos roces y ha tenido mucho. Es una constitución que nació del consenso, que eso es un ejemplo que hay que poner. Y yo cuando ayer veía el acto en el Congreso de los 45 años, me acordaba mucho de uno de los grandes políticos que ha tenido este país, que es Adolfo Suárez, y que hay muchas cosas que nos olvidamos, porque estábamos hablando de la Constitución, pero no nos estábamos acordando de lo difícil que fue aprobar una ley, que fue la ley de la reforma política, porque hay que pensar que Adolfo Suárez hereda unas cortes franquistas, en las que todo lo que había allí eran diputados a cortes que se elegían a dedos, que eran el staff del franquismo, y él les lleva una ley de reforma política para que, políticamente hablando, se suiciden, digan, nos morimos todos y vamos a ir a una reforma y vamos a ir a unas elecciones en las que va a entrar el Partido Comunista, va a entrar el otro, y con un ejército en los que todos los generales habían sido generales que habían participado en la guerra civil. El cambio de mentalidad que tuvo que suponer eso en ese momento, y que ahora mismo en otras no se pueden hacer comparaciones, pero que no estamos dispuestos a asumir. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento es el actual y empieza cada uno a votar una cosa y a decir que no estoy de acuerdo? Pues no hubiera salido ni la Constitución ni nada. No hubiéramos progresado en ese aspecto. Y luego, ahora están hablando de la reforma. Los padres de la Constitución hicieron una cosa muy bien, que es endurecer muchísimo lo que es la reforma. La reforma tiene dos vías, la simplificada y la reforzada. La simplificada, que es, como decía Pepe, ha sido las dos veces que se ha hecho por el tema, se tuvo que poner una palabra que era pasivo para que los ciudadanos comunitarios pudieran votar en las elecciones, que se puso pasivo, y en la época de Zapatero el déficit público. Ya está. Ahora, si te coges ahora y empiezas a reformar... ¿En base a qué? Hablaba Pepe el tema de discapacidad, nuevas tecnologías, conceptos feministas también. No se van a poner de acuerdo. Hay que actualizarse, ¿no? Que ahora ahondaremos un poquito más. Me vengo por este lado del plató. Jesús, un primer titular. ¿En qué momento estamos? Pues para mí estamos en un momento en el que no toca reformarla, porque tal y como está el panorama, yo creo que sería misión imposible. Para mí toca ahora mismo defenderla, porque está siendo, pues eso, vilipendiada, machacada, reinterpretada. El panorama político es tan duro y tan agreste que intentar una reforma sería un auténtico disparate. No se da la situación que se dio en aquella época, ni muchísimo menos. Para mí este momento es el momento de defenderla, que se quede como está, hasta que la situación política se estabilice, se calme, y entonces podamos entrar a razonar debidamente qué es lo que necesitamos y qué reformas habría que hacerle. Andrés, pues para supongo mí que es algo que te habrás planteado más de una vez, ¿no? A lo largo, digamos, de tu carrera. Yo soy de la opinión de que la Constitución no se debe de modificar porque no ha sido plenamente desarrollada. Nos encontramos abiertamente con una Constitución que seguramente es de las más progresistas en el ejercicio de los derechos ciudadanos que existen en Europa, pero que los políticos no han querido ejecutar. Baste como ejemplo la cantidad de convocatorias a oposiciones en las que en el temario, figuraros, no figura el tema de la Constitución. Este fin de semana me he dado un paseo por las convocatorias, por ejemplo, en Castilla-La Mancha para profesores de secundaria. Imaginaros la importancia que tienen los profesores de secundaria y cómo tienen la osadía estos diputados, estos gobiernos, de no introducir en el temario de profesores de secundaria
un tema como es la Constitución y el ordenamiento Pues jurídico. aparentemente para cualquier oferta pública de empleo siempre dicen en la primera parte del temario celadores siempre lo es llevan. Constitución. Sí, eso es el sota caballo Todas las rey, ¿no? categorías profesionales Vamos, lo digo, llevan. no sé, vamos a Sí. ver que siga Ahora Andrés. puede ocurrir eso que dice Andrés, que en sanidad a lo mejor... en No, educación- estoy diciendo en secundaria. Sí, porque sí. estamos No, en hablando sanidad sí en que el se lo ámbito piden, ¿eh? educativo, En sanidad sí. lo importante que es el desprecio que están haciendo a la norma suprema del Estado. Es decir, la Constitución no se le ha sacado todo el fruto que puede dar de sí para el bienestar de la ciudadanía y eso exige que se centre en ello la atención. Es decir, no se puede permitir que los profesores de secundaria, tanto en formación de formación física, no tengan un tema en la oposición que tenga que incluya el conocimiento de la Constitución y del ordenamiento. Y en esa línea nos encontramos también con una praxis habitual en todo el Estado español, en todos los ayuntamientos, que son muy aficionados. Por ejemplo, la última osadía de este ayuntamiento de Albacete es coger y aprobar una excepción a la aplicación de una ordenanza. Una vez más, cogen y en una zona de la contaminación, que sufre la contaminación acústica, aquí en Albacete, cogen y excepcionan el tema del cumplimiento normativo, porque prevaricar aquí es gratis, y cogen y se avalan y buscan que se puede llegar hasta los 90 decibelios cuando la ordenanza establece 75. Reconduciendo el kit de la cuestión. Sí, pero el cumplimiento normativo, es decir, que esta Constitución no se puede modificar o no se debe de modificar hasta que no esté desarrollada en plenitud, por lo menos en un 70%. Vamos a ver si os parece, porque bueno, en consonancia pues con todas estas cuestiones que son actualidad y más en un puente festivo de la Constitución, bueno, pues ha salido una encuesta, creo que son unas 2.000 entrevistas de 40 decibelios preguntándole a ciudadanos españoles, bueno, si les parece que es el momento adecuado para abordar una modificación sustancial o más allá de la Constitución. Vamos a verlo. Nos sigue representando la Carta Magna. 2 de cada 3 españoles abogan por introducir cambios en la Constitución. Así lo refleja una encuesta publicada esta semana, realizada a 2.000 encuestados españoles por 40 decibelios. Los votantes de PSOE y Sumar creen que la Carta Magna ya no es válida pese al 60,4% que se siente bien representado. La reforma con más apoyo social pasa por despolitizar la justicia definitivamente, también acabar con la preferencia por el varón en la corona. Las buenas valoraciones de la Constitución superan a las negativas en todas las comunidades autónomas, a pesar de que los índices se reducen en los territorios con fuerte sentimiento nacionalista. El porcentaje de satisfacción se sitúa en torno al 75% de los encuestados, pero en el País Vasco desciende hasta un 55% y en Cataluña hasta un 48%. La última de las propuestas sugeridas por los encuestadores es la de suprimir las autonomías y obtiene un resultado rotundo. La rechazan 2 de cada 3 entrevistados. Bueno, pues son cifras. 2 de cada 3 españoles estarían dispuestos a introducir cambios en la Constitución. Eso sí, son cambios ligeros. Muchos de ellos tienen que ver, bueno, pues con problemas, con realidades actuales, ¿no? Sucesión, corona, feminismo, cuestión territorial, bueno, pues en fin. Pero es que yo creo que la asignatura pendiente es que yo estoy convencido de que un porcentaje muy alto de los encuestados no conocen la Constitución. Ahí está. Es decir, tenemos un gran problema y es que nos acordamos de la Constitución cuando surge el problema de la ley de amnistía, que si hay un problema del aborto, es decir, cuando si hay un foco temático sobre el que hablar, es cuando se pone en valor el artículo correspondiente que haga mención la Constitución. Creo que el gran problema es que, al margen de que, como dice Andrés, falte en alguna convocatoria la Constitución como primer tema de estudio, que eso sería necesario e imprescindible. Yo sé que en la administración del Estado y en la local aparece, en todas las oposiciones aparece. Y en la sanidad me extraña también, mucho en la que sanidad también. lo desconozco, pero si lo dice él entiendo que sí. Ahora bien,
El gran problema que hay es que no hay pedagogía de la Constitución. Cuando digo pedagogía no es cogerse los 160 artículos o 160 y tantos artículos de la Constitución y leerlos uno a uno, sino que alguien los interprete, alguien dé a conocer en qué consisten esos artículos, porque incluso hay veces que sin necesidad de ir a temas jurídicos para diferenciar las interpretaciones de uno u otro artículo, si es que ni siquiera en la lectura, en algunos casos, queda suficientemente claro. ¿Qué es eso? Esta mañana... Esas son las virtudes de la Constitución, ¿no? Esa rigidez a la vez que flexibilidad, bueno, pues yo leía algo esta mañana, o he escuchado en la prensa, algo acerca de que la Diputación va a editar una Constitución para escolares. Yo recuerdo... 72 kilos también ha hecho una campaña nacional para acercar a la gente joven a la Constitución. Se editó, en colaboración con la Comunidad de Madrid entonces, un folleto, un libreto sobre la Constitución con cómic que permitía al menos facilitar que cualquier ciudadano de a pie, independientemente del nivel académico, cultural que tenga acceso a los diferentes artículos, e incluso que esos artículos después se pueden explicar en el colegio de manera más fácil, atendiendo al nivel del curso que se esté llevando a cabo. Por tanto, el gran problema que tenemos, y yo no sé exactamente, porque eso no sé si lo han preguntado o si se puede sacar como conclusión de la encuesta de 40DB, es si las personas que opinan sobre el cambio o no de la Constitución saben cuántos artículos tiene la Constitución, en qué consisten los diferentes capítulos de la misma, qué son los derechos y deberes, cuál es el tema de la monarquía, en fin, todos los temas que contempla la Constitución creo que no se conocen, y eso me parece un poco, no sé, ¿tú crees que es desconsiderado así? Hacerlo así. No. ¿O el que más y el que menos? No, hay un desconocimiento total, porque yo algunas veces que he preparado gente para oposiciones, cuando tú empiezas a explicar la Constitución, hay un desconocimiento total, pero con gente, os estoy hablando de gente de la 1 y de la 2 de la administración, ¿eh? No estoy hablando del último grado, sino de los de arriba. Cuando tú empiezas a prepararle una oposición, dices, bueno, primero vamos a hablar de Constitución. Y la gente lo desconoce. O sea, lo mismo que la gente cuando está hablando de reformar la Constitución. La gente tiene que saber que es casi imposible. No, vamos a ver, ahora mismo sería imposible. Tener por cuenta que si no vamos a tocar el título 2, que es la corona, ni el Estado y todo, si vamos a una reforma sencillita, 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado, ¿vale? Después, si 50 diputados o 50 senadores lo piden, referéndum nacional. Y si ya nos vamos a cambiar lo grande, 2/3, disolución del Parlamento, convocatoria de elecciones y las nuevas Cortes, otra vez, las nuevas Cortes tienen que aprobarlo otra vez por 2/3 y obligatoriamente referéndum nacional. Pues como está ahora mismo, imagínate. Sé dónde quiere ir Marto, pero ¿nos parece positivo que después de 45 años se plantee en la coyuntura, es decir, es la fotografía que nos representaba en ese momento a la actual? ¿Qué aspectos pueden mejorarse, no empeorar, sino mejorarse, actualizarse? Si tú ves una fotografía y tienes un poco de presbicia, tienes distorsionados los contornos. El tema es que tú veas esa fotografía con nitidez, que la vieses con nitidez hace 45 años y que la puedas ver con nitidez ahora. Si hace 45 años te llega la información de cómo está estructurada la Constitución y ahora resulta que no te aclaran o no te saben, no sé... no se sabe lo que es una Constitución. Analizar un poco en detalle qué es muy difícil que tú puedas decir si es necesario o no. Puedes opinar, eso cualquier persona puede opinar, pero opinar con criterio y opinar con conocimiento de causa, si no sabes cómo funcionaba la Constitución y no sabes cuáles son los artículos, los derechos y los deberes y el susum cordan, me parece que es muy difícil que tú puedas opinar con criterio. Si el PSOE y el PP no se ponen de acuerdo en una cosa de estas, va a ser imposible. Bueno, mira lo que ha dicho la encuesta también, la despolitización de la justicia y bueno, en la que estamos inmersos con este enfangamiento con el Consejo General del Poder Judicial. La gente también aporta también su visión, que a veces es lo lógico y lo natural, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que es el gran desconocido. Para la mayoría de los ciudadanos la Constitución es un desconocido. Entonces no tienen ni idea de cómo debe de funcionar y eso lleva lógicamente a que sería un voto en falso, un voto negro, un voto que no... ¿Qué vas a votar de aquello que no conoces?
Ese es el tema. Entonces, aquí lo que ocurre es que la situación política no es la más acertada para hacer una reforma. Necesitamos que se estabilice la situación para poder plantearnos qué necesidades tiene de modernización, porque yo no le llamaría reforma, modernización, actualización de la Constitución. El problema aquí es que la clase política la ha reinterpretado de tantas maneras y la ha utilizado tan torticeramente. ¿Estás de acuerdo ahí con Paje que dice eso de retorcer? Claro, es que la han utilizado y la están utilizando de una manera tan torticera que la adaptan a sus necesidades. Lo que no tiene sentido retorcer la Constitución. Exactamente. Lo que no puede ser es que hoy día resulta que al ciudadano común, por ejemplo, yo, funcionario en la administración, tramito multas. ¿Y cómo? Resulta que esta multa se la han puesto a mi primo. Como se la han puesto a mi primo, yo amnistía, le quito la multa y encima, como la estoy amnistiando, la autoridad que le puso la multa pues era un inepto, porque no la ha puesto bien, lógicamente. No es que le indulte, no es que le quite la multa para que no la pague. Esto es absurdo, eso en un funcionario sería prevaricación. Llega el presidente del gobierno y hace lo que hacía el funcionario bandolero que lógicamente quiere quitar la multa a su primo. Pues aquí es parecido. Llegan ellos en plan bandolero y le condonan, le dan amnistía a los separatistas, a Puigdemont, y encima con el dinero público, que para mí es una clara prevaricación, pagan con el dinero de todos, compran los 7 votos que necesitan. Alucinante. 15.000 millones de euros a pagar entre todos los españoles, porque incluso ellos lo pagarán, para que pueda tener la investidura. Yo la verdad es que tengo claro que la política ya ni tiene corazón, ni tiene honor, ni tiene moral, ni tiene nada. Tal y como está el país, en la modificación de la Constitución, su reforma es imposible. Andrés, antes de que marchemos a policía, no sé si quieres añadir algo más. Sí, yo planteo que la Constitución es una norma que se tiene que desarrollar luego en leyes y en reglamentos, y está sin desarrollar. Aquí hay un elemento importante que a veces se nos olvida, y es que la Constitución que tenemos del año 78 tiene una parte sustancial que está fuera de la Constitución, y que por eso la Constitución fue posible, que es el título preliminar del Código Civil, que es un elemento básico y que establece cómo se deben de interpretar, y que seguramente sea una norma que nos ha permitido sacarle jugo y que permitiría sacarle más jugo a los derechos y el ejercicio de los derechos, y que verdaderamente las normas que se quieren, los puntos que se quieren desarrollar, pues tienen poca trascendencia gracias a este título preliminar que permite establecer eso del espíritu y la finalidad de la norma, que lo dice el Código Civil en el título preliminar, que establece el tema de la retroactividad de los derechos. Es muy importante el tema de la retroactividad de los derechos, y eso está en el Código Civil, y eso establece, por ejemplo, en el tema de la accesibilidad, pues que no se aplique en la Constitución, y están verdaderamente obviando las obligaciones de la accesibilidad, pero es que no hay voluntad por parte de los gobernantes de cumplir la Constitución, y entonces la retuercen todos los días, de tal manera que resulta papel mojado, y por eso la ciudadanía pues pasa mucho de la acción política, porque ve que el texto, la norma, seguramente brillante, con un título, un prólogo, una introducción de Tierno Galván magnífica, muy artística, muy literaria, muy constitucional, pero que a la hora de la verdad, la ejecución material de la Constitución no se cumple. Aquí es sonado los 6 o 7 millones de euros en multas que prescribieron el Ayuntamiento y que no pasará nada, y que el compañero seguramente ahí en el Ayuntamiento pues tuvo más conocimiento que todos nosotros, y no pasó nada, y ocurrió en gobiernos de un partido y de otro. Por lo tanto, el tema de la norma yo no le tocaría hasta que no sea desarrollada más profundamente y se vea, que haya conciencia de que el pueblo quiere un cambio, y ahora mismo no hay en la ciudadanía un sentimiento de cambio. No lo está pidiendo, no lo está suplicando. Por lo tanto, ¿para qué vamos a cambiar? Sectores feministas, en la actualización a lo mejor de la corona, la gente está dispuesta, vamos a ver... en el lenguaje inclusivo. Exacto, cosas así. Pero porque cambias las palabras no cambia el fondo de la norma. Por lo tanto, ¿para qué vamos a gastar energías? Vosotros fijaros la cantidad de discusiones que está llevando el tema de la violencia sobre la mujer, y cada día matan más mujeres. Por lo tanto, ya está bien de cambiar palabras. La sucesión de la corona es más complicado de lo que mucha gente Hombre, se claro cree. Que sí, claro que sí. Porque si tocamos el título 2, al tocar el título 2 pueden entrar enmiendas que vayan a la sucesión, hasta incluso al mantenimiento de la corona,
O sea, pero si no tocamos es un el tema, título está 2, resuelto ahora mismo, ese tema está resuelto. Sí, pero abres la puerta a que alguien se vaya con las enmiendas y te presente en el debate, te presente enmiendas diciendo, es que ¿por qué vamos a ser una monarquía? Vamos a tocar ya y vámonos a la república. Y son igual de legales presentar esas enmiendas. Que tocar el título 2... Por eso es mejor no tocarle, es mejor desarrollarla. Muy conservadores os veo, eso está muy bien. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, Andrés, enseguida regresamos aquí en Callancha hablando pues de la ley de leyes. Hasta ahora. Noche de jueves en Visión 6 Televisión, aprovechando la coyuntura y bueno, pues el festivo por la Constitución española, estamos hablando precisamente de nuestra ley de leyes, estamos bueno, pues comentando si es el momento adecuado o no de abordar ciertas reformas parciales, de actualizarla, de darle un aire más moderno, más contemporáneo, ¿no?, a nuestra Constitución que ha cumplido esta semana nada más y nada menos que 45 años del lado de todos y todas, actualizo lo de todos, todas, es el lenguaje inclusivo. Andrés, yo te quería preguntar porque se ha hablado, bueno, y veíamos también al subdelegado del Gobierno diciéndolo, la Constitución, si algo tiene son dos cosas, rigidez a la vez que flexibilidad. Esto, para el común de los mortales o de los albaceteros que nos esté viendo, dirá, pero esto cómo se conjuga, ¿no?, en una ley, cómo esos padres constituyentes tuvieron a bien o supieron hacerlo para que la Constitución, cuando uno quiere retorcerla, sea flexible a la vez que rígida, ¿no? Pues eso es debido a que existe un precepto en el Código Civil, que es el título preliminar, que establece la obligación de interpretar las normas buscando el espíritu y la finalidad. Ese título preliminar del Código Civil, que yo lo considero como Constitución exactamente igual que el texto aprobado en el año 78, tiene esa virtud de que permite buscarle la esencia a que gobierne un partido conservador y se sienta cómodo con el texto buscando esa maquinaria, ese instrumento que es buscar el espíritu y la finalidad de las normas, y que gobierne un partido progresista y que sea capaz de, bajo el mismo texto, bajo las mismas palabras, sacarle el jugo que su mayoría de votantes le ha dado y le ha otorgado. Y esa virtud la tiene, insisto, gracias a una redacción que hizo Luis Díez Picazo, un maestro en el derecho, y que le dio ese espíritu de saber lo que es un jurista, porque un jurista no es el que es licenciado en Derecho, un jurista no es ni siquiera el que es abogado, jurista es el que es reconocido por la comunidad jurídica como tal, y no basta simplemente porque uno sea un grupo B y porque ocupe cargos en el gobierno, sino que es necesario que sea avalado, sirva sus palabras, sus textos, sus sentencias, sus dictámenes como referencia para sustentar los derechos. Entonces, el título preliminar, que está muy olvidado, debe de ser revalorizado, porque verdaderamente es lo que permite que la norma del 78 tenga esa virtualidad y permita que se gobierne no solamente la Constitución, sino los estatutos de autonomía sean flexibles para que haya cambios normativos, cambios de gobierno de manera, digamos, democrática. Por tanto, para ti la vigencia de la Constitución española es totalmente actual. Sí, está más que, es incluso superior, es más progresista el ejercicio de los derechos, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, que la clase política que tenemos. La clase política es muy rancia, es muy atada al sillón. Es curioso porque además antes también Marto lo decía, cómo esto se produjo hace 45 años. O sea, ese esfuerzo colectivo que ahora mismo sería impensable. De ahí la magnitud, ¿no?, de lo que se plasmó en el papel. Ahora estamos en un momento en el que, efectivamente, como Andrés dice, la clase política está muy anticuada. O sea, pretende modernizar gente que vive varias décadas hacia atrás, pretende modernizar la Constitución, cuando están machacando, para mí, uno de los artículos más importantes, que es la igualdad de todos los españoles. Y tenemos un presidente del gobierno y tenemos una clase política que también hasta el Partido Popular me ha sorprendido con su movida en el Senado. O sea, es absurdo. La igualdad ante la ley ha desaparecido con el tema de la amnistía si sale adelante.
O sea, va a llegar el momento en el que, bueno, si le han amnistiado a este hombre, a mí también. Puedo ir a atracar un banco y al día siguiente pido que me la amnistía. Yo puedo coger y quedarme con el dinero y tirar así. Eso es absurdo. La situación que se está dando es tan ridícula que si como decía antes el compañero, la ciudadanía tuviera más conocimiento del contenido de la Constitución, yo no creo que hubiéramos salido a las calles como hemos salido. Se le había pegado fuego al país entero. Bueno, vamos a hacer un Porque, llamamiento a vamos, la calma. es tremendo. Pero es que lo lamentable Ahora de vamos todo contigo, esto es que tenemos, ahora mismo, yo no sé la percepción que tendréis vosotros, pero ahora hay menos libertades que había hace unos años. O sea, menos libertades, o sea, es que ¿alguien se piensa que ahora se podía dar el gran movimiento que se dio de la movida de madrileña y todo eso? Eso es imposible. Bueno, los funden a demandas por todos los sitios. Antes cualquier persona podía hacer dentro de un respeto, los años 80, después de la Constitución. Y ahora aquí hay un miedo, aquí hay una cosa, enseguida te demandan. Cualquier cosa que salga enseguida Bueno, en muchas cosas la hemos asociación avanzado. de no sé qué, la no te asociación pongas así de de no sé cuánto. retrogrado, que en muchas cosas hemos avanzado. Sí, por sí, suerte. sí, pero en algunas libertades no. En algunas Pepe. libertades no. Yo lo que quería decir es que esta mañana me puse a leer un libro publicado por Soledad Gallego y por Bonifacio Cuadra, que desmenuza un poco los pormenores internos de lo que fue el proceso constituyente, en el que jugaban el papel pues, los tres representantes del Partido de Alianza Popular, mejor dicho, de UCD. Curioso, Jordi Soler Turá, que era del PSUC, se pone a analizar la Constitución y a hacer propuestas a la Constitución como representante del PC. Curioso. Es curioso que Gregorio Peces Barba, un socialista, también lo plantee. Todo esto, evidentemente, controlado y supervisado por los líderes políticos de cada partido, reunidos, cada uno por un lado, haciendo ponencias, haciendo enmiendas, hasta que dio pie a esto y supuso votando que sí. Y los nacionalistas votando que sí. Claro, y la minoría catalana representada por el Miquel Roca, quiero decir. Ahí había un cúmulo de variables que en estos momentos seríamos incapaces de valorar, en la que manifestaron una generosidad y un diálogo increíble, cuando las tensiones, ahora mismo hay un hecho evidente en el que hay una polémica abismal entre el Partido Socialista y el PP, que es el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues eso yo estoy convencido de que esta gente, sabiendo de dónde venía y con las necesidades de reformar el Estado español, y algunos con unos lastres, que no hay que hablar de ellos, Fraga y Iván era un ejemplo de ello, ¿cómo es posible que esta gente tuviese esa capacidad de negociación, esa capacidad de generosidad para llegar a refrendar, insisto, con todas las polémicas internas, que vale la pena leer el libro, porque hay una serie de anécdotas y detalles que son interesantes para leerlo a título simplemente ilustrativo? Bueno, pues que fuesen capaces de llevar a cabo una legislación como la Constitución actual es increíble. Y actualmente, que los dos grupos políticos mayoritarios, que serían los únicos que tenían capacidad, como dice Marto, de a través de los 2/3 darle la vuelta a la tortilla, sean incapaces de ponerse de acuerdo en algo tan básico como es desarrollar algo que ya está, que la ley del Consejo General del Poder Judicial está aprobada, que es simplemente llevar a cabo un acuerdo. Y además de los 10 consejeros, porque los otros 10 ya los nombran. Es decir, es inconcebible. Por tanto, yo creo que aquí lo que vale la pena ahora es intentar que la ciudadanía tome conciencia. Y por eso yo he dicho aquí en muchas ocasiones que nuestro papel aquí, lo que debatimos, es generar pedagogía, hacer que esas tensiones no se reproduzcan en la calle, o al menos que nosotros no ayudemos a que se reproduzcan esas tensiones. Ya hay suficientes ingredientes para que se reproduzcan tensiones innecesarias. Lo conveniente es llevar a cabo acuerdos que permitan, como decía Andrés, que seguramente no es necesario modificar ciertos aspectos de la Constitución. Lo importante quizás sea desarrollar de manera legislativa aquellas cuestiones que estén todavía un poco perdidas. Hay un tema que es el del Poder Judicial, que se estropeó, curiosamente, y lo estropeó Felipe González, cuando reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para la elección, porque estaba establecido en su origen esta ley que a los consejeros del Consejo General
del Poder Judicial de extracción judicial los eligieran los jueces. Y cuando se establece ese cambio es cuando se estropea el sistema. Y es tan sencillo volver al sistema de que los consejeros de origen judicial los elijan los jueces, que la propuesta que ha hecho el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, que está en funciones, pero que es un catedrático de mucho prestigio y bastante independiente, porque de vez en cuando hay votaciones y hay decisiones en las que salía con una postura o con otra en función de lo que él considera razonable, ha hecho una propuesta, y es que quitarle poder al Consejo General del Poder Judicial y que sean los jueces los que elijan hasta el rango de los tribunales superiores de justicia. Y directamente el Gobierno se lanza en contra de una propuesta que es querida prácticamente por la unanimidad del mundo judicial. Es decir, el problema que tenemos es que cuando se ponen, como la ministra que ha habido de Justicia hasta la fecha, que desconocía, por mucha magistrada que fuera, el mundo judicial y el funcionamiento, pues crean situaciones muy iconoclastas, por no decir desafortunadas. Y en esa línea es en lo que yo insisto mucho, en que es necesario que los diputados y los senadores pues tengan 60 tacos. Es decir, que sean ya personas maduras, y sobre todo hay otro elemento que también distorsiona mucho, fijaros, lo que es la participación ciudadana, la participación política, y que no se está respetando por parte de los partidos políticos, y es la duplicidad de cargos. Fijaros que hay un principio en la Constitución que dice autonomía local, artículo 133. Fijaros qué barbaridades están haciendo. Cogen a un señor y lo presentan para concejal o para alcalde, y luego también lo presentan para diputado a las Cortes de Castilla-La Mancha o para diputado al Congreso de los Diputados, y mantienen las dos posiciones, con lo cual la autonomía constitucional, de autonomía local, que establece la propia Constitución, pues queda un poco prostituida, porque, oiga, si usted está en el ámbito del Estado, defiende los intereses del Estado, pero en los dos sitios, no. Pues ellos no lo entienden. No, Andrés, es que es que cuando se está en un sitio se está de una manera, y cuando se está en el otro se está de la otra, y eso tienes que superarlo, digo, lo superamos como defendiendo los lobbies de los dos sitios. No entendemos el tema de que el espíritu de la Constitución, insisto en lo del título preliminar del Código Civil, espíritu y la finalidad es que la autonomía local quiere decir que si usted es alcalde, defienda los intereses del alcalde, pero no se puede someter a los intereses de la autonomía de Castilla-La Mancha, por ejemplo, porque parece que es un poco prostituido, ella es su propia base, su propio origen. Por lo tanto, si queremos que la Constitución se despliegue en plenitud, y entonces será el momento, cuando esté desplegada, que nos planteemos la reforma, pero antes yo entiendo que es desalentador, porque los jóvenes lo ven, y eso, aquí no hay nadie tonto, Pepe. Aquí la ciudadanía es consciente plenamente de que se le está jugando con ellos, y por eso pasan, y muchas personas hacen los tontos, pero aquí en España yo no creo que haya ni un solo tonto. Marto. Bueno, habla. Vamos, bueno, venga. Yo creo Jesús, que y ahora vamos con Marto. a lo que estabas, estoy de acuerdo contigo, pero el planteamiento a mí, como ciudadano medio de la calle, con un, no voy a decir pleno conocimiento de la Constitución, lo que yo conozco de la Constitución, lo básico que puede conocer cualquier persona, desde el momento en que me hablan de que el Tribunal Constitucional está compuesto por miembros conservadores, por miembros progresistas, pues yo me paro a pensar y digo, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que pueda haber miembros conservadores, miembros progresistas? Tendrá que haber auténticos expertos en interpretación y en la Constitución, pero no puede haber miembros progresistas. ¿Y dónde está la separación de poderes? Ya con eso tengo bastante. Para mí ya, eso ya me dice claramente que el intentar una reforma o cualquier modernización de la Constitución es imposible, totalmente imposible. Va a salir un parto totalmente fallido, porque va a haber la injerencia política en los propios jueces. Esto es absurdo. Con lo cual, desde ese punto de vista, no hay vuelta de hoja. Venga, por este lado. Espera, Pepe. En eso te doy la razón, porque a mí no me gusta nada oír progresista, no sé cuánto, y más ya, ahora pero por una parte oímos eso y luego la separación de poderes. Sí, Entonces, sí, ¿en qué y luego los tres pilares del Estado Claro. de Derecho. Pero luego nos encontramos, un momento, ahora ya estamos hablando de la ideología de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ya estamos diciendo, ya estamos haciendo numeritos. Tantos de estos, cuando llegue, porque va a llegar todo este tema de Cataluña, va a llegar al Tribunal Constitucional y por varias vías, porque va a haber varios recursos y todo eso, las comunidades autónomas, los 50 diputados, los 50 senadores lo van a hacer. Pero yo eso ya que estemos haciendo,
Yo soy de la opinión que esto se arreglaba con que los jueces elijan a los jueces. Y esto hay gente que no le gusta y no le gusta oírlo, pero lo tendrían que elegir. Los jueces. Yo cuando dice el Senado elige a 2 diputados, a 2 magistrados, el Congreso elige otros 2, el Gobierno elige... No, porque aquí estamos mezclando poderes del Estado. El Ejecutivo lo estamos mezclando con el Judicial. Entonces, que se elija por ahí, gente, y vamos a ponerlo más duro, más reconocido prestigio, más no sé qué, más años de carrera, lo que tú quieras. Pero que sean juristas, pero uno de esos es lo mismo. Lo único que me ha gustado de esto es el anterior ministro de Justicia, que ya ha dicho que él se va a abstener, que es magistrado del Constitucional, y ha dicho que él se aparta de esto, que cuando llegue el recurso de inconstitucionalidad, que él se aparta. Eso es lo que me ha parecido genial. Pepe. Sí, bueno, yo lo que quería decir en relación con lo que estaba diciendo Jesús precisamente es que, o lo que decía Andrés, el presidente del Tribunal, del Consejo Superior de Justicia debe ser ilustrado, debe tener una formación jurídica, ya, pero sigue presidiendo el Consejo. O sea, lo que me parece inmoral es que si no llegan a un acuerdo, el propio Consejo, por sí solo, debía dimitir en bloque, si fuesen coherentes moralmente, para que los 2 partidos mayoritarios volviesen a ponerse de acuerdo para elegirlos. Esta semana Pedro Sánchez ha anunciado como una mesa de trabajo para ponerse de acuerdo. No sé si va directamente relacionado con esto, pero claro. Muy bien esto que dice Jesús. Es decir, ¿cómo es posible que en el Tribunal Constitucional, en el Consejo Superior, en el Consejo General del Poder Judicial, haya conservadores y progresistas? ¿Eso qué es? Los procedimientos a elegir no interesan, lo que realmente interesa es la eficacia y la eficiencia de ese órgano colegiado. Entonces, si ponemos el acento solo en la composición y en la representatividad que tiene respecto a uno u otro partido, porque todos están en función de ese criterio, al final resulta que estamos deteriorando la imagen que tenemos del Poder Judicial. Y eso desprestigia a los que están en la cúpula y también a los que están abajo. Por desgracia es así. Y luego nos la cogemos, como dicen vulgarmente, con papel de fumar y cogemos y anulamos el nombramiento de Magdalena porque dice la Sala Tercera Magdalena del Tribunal Valerio. Supremo que no es jurista de reconocido prestigio. Venga, vamos. Pero es que es verdad que no es jurista de reconocido prestigio. Ya, Tiene ni un solo texto, no hay ni un solo texto en el que se le cite a ella. Ya. No hay ninguna sentencia en que se le cite. Es decir, ha sido un error tremendo pero el de la Tribunal persona que la ha Supremo propuesto. ha entrado todas las veces así, no es el mismo criterio. ¿Cómo? El Tribunal Supremo en ese tema ha dejado pasar gente así, Claro, pero vamos porque a ver, no ha entrado y había recursos. Hay que hablar de cosas concretas. Sí, hombre. No, vamos a ver. Hay La anterior presidenta del Consejo Consultivo, del Consejo de Estado, era jurista porque era jueza. Era magistrada. Claro, la que fue vicepresidenta con Zapatero. Sí, pero había sido magistrada, había puesto sentencias, había ratificado sentencias. Entonces, o tenemos claro el norte y sabemos lo del tema del jurista de reconocido prestigio, son 2 cosas. Una, que te citen, y otra, que encima hayas hecho cosas que antes eran de un color, hayas visto a la comunidad jurídica que ahora son de otro color. Sí, pero si el criterio lo tomamos para todos, te la compro. Claro, estoy de acuerdo. Por supuesto. No. ¿Cómo que no? Podemos sacar. El otro día, no me acuerdo si fue El País, el que publicó varios que en las que en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, calladitos. Pero vamos a ver, si se equivoca la Sala Tercera se le critica, pero cuando acierta. No, si vamos ahora pero según donde viene el río, así voy. Estamos hablando de lo mismo. Los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, al margen de su componente ideológico personal, que lo pueden y lo deben de tener, están ejerciendo un cargo en virtud de una representación. Que tiene incompatibilidad política. Si ellos no son capaces de llevarlo a cabo... Hay otro tema también que no se nos debe de olvidar, y es importante en la situación que nos encontramos. Cuando desde el Ejecutivo se presentan proyectos normativos sin los informes preceptivos de los órganos constitucionales. Por ejemplo, en el tema de la ley de amnistía, están obviando lo que es el informe del Consejo General del Poder Judicial. También están obviando el informe del Consejo de Estado. Y eso que no es vinculante. Sí, pero lo están obviando para, de alguna manera, evitar que la opinión pública, que la ciudadanía, conozcamos los motivos por los que es inconstitucional o que son constitucionales. Es decir,
con esta clase política que tenemos, son muy rentaplacistas a corto plazo, muy cortoplacistas, y eso devalúa la calidad de las normas, devalúa la propia Constitución, porque cuando las normas exigen la elaboración de las normas que lleven esos informes, es no solamente para que se ilustre, digamos, los diputados a la hora de emitir el voto, sino también la ciudadanía los conozcamos. Por lo tanto, ellos mismos son los primeros que están coadyuvando, que están provocando que la ciudadanía pasemos del interés por la acción política, que despreciemos la Constitución. Y la Constitución ampara eso, junto con el título preliminar del Código Civil, que lo exige. Y yo estoy convencido que esos proyectos normativos, que ya de forma beligerante y previa, preconcebida, obvian esos informes, van a provocar que no entren en vigor y que sean suspendida su vigencia, porque son manifiestamente contrarios al espíritu y a la finalidad de la propia Constitución. El gran problema es que, siendo legítimo que cada grupo político actúe en beneficio de sus propios intereses... No, de sus propios intereses no, que actúe en interés de la ciudadanía. Esa es la clave. La clave es siendo legítimo. El espíritu de la Constitución es el que dice Andrés. Pero bueno, esa es la clave. Que miran con su propio interés, de su propio bolsillo, no el interés de la ciudadanía. Están ahí para defender el interés del ciudadano. Pero el problema es que en los últimos tiempos el componente partidista ha primado sobre el hecho del beneficio de la ciudadanía. La propia ley de amnistía, no hay separación de poderes. Como tal, la palabra amnistía, y me permito leeros una frase que esta mañana he leído del artículo de Adela Cortina, que es una filósofa, dice: una ley de amnistía es injusta, entre otras razones, porque para que no lo fuera debería extenderse a cuantos han delinquido y no tienen la fuerza suficiente para obligar a borrar el delito. No hay equidad entonces, y eso es letal para un país. Eso, cuestiones de este tipo son la clave. Entonces, ya no hablo de... Porque no es cuestión de la amnistía de ahora, cuestionarla, no. Es que hubo una amnistía fiscal, y cuando se produjo la amnistía fiscal, los que pagábamos regularmente nos dieron en la cara. Cuando hubo una amnistía anterior, en la época de la transición, pues también se produjo una situación similar. Es decir, cuando tú tienes fuerza para presionar y borrar tus delitos, que es lo que viene a decir Elena Cortina, puedes pasar. Y en cambio, si no lo tienes, pues te lo comes. Vamos ya con las conclusiones. Esto sí que lo entiende la ciudadanía. Sí, claro. Esto es sentido común, puro y duro sentido común. Los estamos cabreando esta noche. No pueden admitir a unos y a otros. Vamos a ir con las conclusiones finales, si os parece. Pepe, bueno, pues sobre lo que nos traía la materia esta noche, creo que el grueso de los contertulios y de la opinión generalizada es que el texto está bien como está. No hace falta, no es lícito en este momento ni viene a cuento una reforma de la Constitución, pero microabierto lo que queramos comentar. Yo lo que decía al principio, creo que la iniciativa, luego no sé si tendrá continuidad o no, la iniciativa de la Diputación en materia de editar libros de la Constitución de carácter infantil para que a los niños les llegue con conocimiento y con criterio y con facilidad el texto de la Constitución, me parece fundamental, pero no editar con motivo del 45 aniversario un folleto, sino intentar hacer una campaña divulgativa que haga pedagogía, de manera que se haga didáctica de la Constitución, y que cuando se produzca un hecho relevante, pues las personas conozcamos con criterio y podamos opinar acerca de si modificamos o no la Constitución porque la conocemos. Creo, insisto, a lo mejor es una opinión parcial, creo que la Constitución no se conoce, y es posible que algunos podamos decir, y si puedan decir que se cambie o no se cambie, pero creo que en estos momentos lo más importante es desarrollarla y sobre todo, conocerla. Y creo que en estos momentos no se conoce suficientemente como para emitir opiniones de ese tipo. Marto. Pues yo llevo unos meses desde que empezó esto, desde julio, desde las elecciones, con la política muy desanimado porque no me gusta nada por donde vamos, no me gusta cómo se está enfocando. Y es que ahora de verdad está muy de moda las palabras, y antes lo hablábamos de la entrevista en El Hormiguero el otro día de Alfonso Guerra. Ahora está muy de moda aquella famosa frase de Alfonso Guerra que decía que el que se mueve no sale en la foto. Y es verdad, ahí lo hemos visto. Nadie, cuando dice el partido blanco, blanco, y cuando dice negro, negro. ¿Por qué? Porque hay tanto cargo público que dice, sí, voy a decir yo no para que me cesen mañana. Entonces, esa gente nunca lo va a decir. Entonces, en ese momento, pues está ahí yo, de lo poco que he escuchado en esta semana, me ha gustado unas palabras que dijo Emiliano García Paje el otro día,
que dijo en Salvados, en La Sexta, cuando dijo, yo si hubiera llegado ese momento, yo me hubiera ido a mi casa. Pues eso es lo que hace falta en esta política. Muchos decir, pero como aquí estamos, el coche oficial, el cargo público, la secretaria, el secretario, no sé qué, pues nadie se va a su casa, pero tenían que hacerlo. Lo mismo que el otro día, los 5 de Podemos, pues lo mismo, tú no estás de acuerdo, esa acta se la sacó el grupo entero, pues te vas a tu casa y desde dentro, pero pierdes el sueldo. Claro. Es que se modificó la norma legislativa para permitir que en vez de limitar el mandato a los 8 años pudiese continuar más. Sí, pero ahí la culpa también la tiene el Partido Popular, que entró... Sí, no estoy echando culpa, Marto. Lo que digo es que... una mayoría cualificada, él no podía haberlo hecho pero solo. Lo que quiero decir es que en ese momento podía haber continuado con la norma vigente y no haber cambiado nada y haber limitado los mandatos, que era otro de los grandes objetivos que se tenían, es decir, que la limitación de mandatos, pero no, en este caso es que estamos hablando de temas diferentes. Tocaba ampliar y ahora resulta que él no estaba en la tesitura. Yo voy al tema que hay que ser con tu ideología, con todo eso. Cuando tú no estás de acuerdo, cuando no estás de una cosa, te vas. Pero claro, ¿cómo voy a dimitir yo si me quitan el coche oficial? Claro. Pues claro, no lo dejo. Marto viene con mucho cabreo del foro. Sí, está claro. Se ha quedado a gusto por este sitio. Está claro que lo que mueve a todo el mundo es don dinero. Don dinero manda y se acabó la historia. Y esa gente está sentado en la poltrona, pero que muy bien apañado, y encima pueden apañar a todos sus allegados y acólitos y familiares y demás, y tira para adelante, y así vive este país. Y desgraciadamente eso sí lo entiende la ciudadanía, y el sentido común es lo que más falta. Porque vamos, efectivamente es de sentido común de que si yo tengo vocación de servicio público y me meto en la política con esa idea, pues tendré las ideas claras. Y en el momento en que me las pisan, pues voy a decir, señores, yo con esto no comulgo y me voy a mi casa y hemos terminado. Claro. Y eso es una de las cosas que yo hice cuando, pues mira, no viene a cuento, pero creo que debo decirlo. Cuando estuve de presidente de la gestora de Vox, pues también vi situaciones de ese tipo y dije, yo o se cambia o me voy, pero yo con esto no comulgo. Como no dieron satisfacción a mis pretensiones, pues me voy y hemos terminado la historia. Y sigo siendo afiliado de Vox, no compro todo lo que vende, pero compro mucho más que de los demás partidos. Esa es la historia. Andrés. Pues yo quiero ser Pareces positivo. tú un confesionario. Sobre la Constitución, a ver. Yo quiero ser positivo y plantear que nos escuchen en Castilla-La Mancha y que incorporen las convocatorias de las oposiciones de primaria y de secundaria un tema sobre la Constitución. ¿Dónde hay que firmar? Que te apoyamos. El tema ese es más importante que el hecho de elaborar prospectos o publicidad de papel que luego aparece por ahí retirada de constituciones en la Diputación de Albacete, que bastantes déficits tienen ya. Y sobre todo que se plantee lo que es, en definitiva, el comunicar que la Constitución es posible y que hay que desarrollarla entre todos los ciudadanos y que se tiene que hacer en consenso y que no se debe de permitir desacreditar al Poder Judicial. El Poder Judicial es necesario y tenemos que volver a lo que se aprobó inicialmente de que los magistrados, los jueces, los consejeros elegidos de extracción judicial, que los elijan los propios jueces. Que no se trata de que el Parlamento, que el Gobierno, a los que tienen designados los elijan, pero que la mayoría de los magistrados, como establece la Constitución y permite la Constitución, se vuelva a la redacción del año 80, que es la ley que verdaderamente permitiría tener esa autonomía y sobre todo que haya más dimisiones cuando se pierden sentencias clamorosas, sean de un color, sean de otro. Pero no se puede proponer para un cargo diciendo que es jurista de reconocido prestigio a una persona que no lo es, porque no se favorece en nada y sobre todo que se cumplan las sentencias en plenitud, porque no tiene sentido que una persona se presente a unas oposiciones si no ha echado la instancia y que lo hagan bombero si resulta que ni siquiera había echado la instancia. ¿A qué estamos jugando? ¿En qué país vivimos?
Muchas claves las que ha tocado Andrés, como siempre, de refilón. Aquí lo tenemos que dejar. Gracias, como siempre, a todos por participar en este debate. También, bueno, especialmente a Marto por tu regreso. Gracias. Siempre que tu actividad docente te lo permite. Aquí estaré, siempre que podamos. Aquí lo dejamos. Esto era todo lo que nos ha dado tiempo a comentar sobre la Ley de Leyes, la Carta Magna, en un esfuerzo, también lo comentaba antes Pepe, pues pedagógico, ¿no? Siempre de calle ancha, bueno, pues de intentar ir más allá, siempre acotados por el tiempo de una hora de debate. Y bueno, pues sobre todo un mensaje a todos nuestros políticos, que eso también es algo que nos ha puesto en común, ¿no? Que vuelva, que retorne ese espíritu del consenso, que vuelva a brillar del 78, que bueno, pues que ahora lo vemos con tanta distancia y decimos, eran unos magníficos visionarios y casi que políticos modernistas, ¿no? Que es algo que a lo mejor tenemos que tomar nota entre todos. Aquí lo dejamos, ya saben que el jueves que viene regresamos también, ya estaremos cerquita de la Navidad, quedarán ya pocos debates antes de que finalice el año, pero bueno, aquí estaremos con todo lo que nos pida paso, lo local, lo regional, nacional, aquí estaremos. Feliz semana, adiós.